Javi Triana, gracias por estar con nosotros en este Día Internacional de Apreciación a los Murciélagos y además la importancia que tienen en el campo mexicano. Vamos a hablar de un tema súper importante. Sí, de hecho, la apreciación hacia los murciélagos es fundamental porque hay una vinculación directa, Julio, entre este organismo y el campo mexicano. Totalmente. Pero si quieres entramos en unos datos en particular. Tú sabes que México es altamente productor en ciertas cuestiones del campo. Lo hemos hablado aquí, ¿eh? Sí. Piña, cítricos, vainilla, aguacate, camote. Y bueno, todo eso tiene una implicación directa por la presencia de los murciélagos. De hecho, México, gracias a esto, se considera entre las 10 posiciones más importantes de productor agrícola en el continente. ¡Wow! Y entre los 50 productores a nivel internacional. Hay que destacar algo, si hay elementos que son muy importantes para el campo, Julio: suelo fértil, agua y sol en abundancia, pero también la presencia de organismos, aves, insectos y particularmente murciélagos. Así que sí hay que destacar mucho la importancia de estos últimos, sobre todo en el campo mexicano. Totalmente de acuerdo. Además, Javi, ¿cuál es la presencia que tienen los murciélagos en nuestro país? Pues mira, hablando en temas de números, hay alrededor de 1000 especies distribuidas en todo el planeta, pero cerca de 150 son las que nosotros tenemos puntualmente en nuestro país. Generalmente consumen néctar, por eso tienen mucha injerencia con frutas y verduras y demás. Consumen insectos, pero también en algunos casos pueden inclusive pescar. O sea, tienen una funcionalidad muy propia con respecto al ecosistema en donde habitan. Otra de las funciones, o dos de las funciones muy importantes que tienen los murciélagos, Julio, es que polinizan. O sea, en el proceso de la alimentación y de la vivencia que tienen con el ecosistema, polinizan. También aquellos que consumen frutas portan semillas en su interior y una vez que evacúan, pues hacen esta dispersión natural. Y finalmente los murciélagos... Como un abono. Como un abono, sí. Y ten en cuenta que hay ciertas semillas que tienen forzosamente que pasar por el tracto digestivo de muchas especies para poder germinar. Impresionante la naturaleza. La naturaleza es muy selectiva en ese sentido. Lo otro es de que los murciélagos, sobre todo los que comen insectos, Julio, consumen alrededor de entre 50 a 150% del peso corporal propio que tienen. Entonces también son un controlador de plagas. Estamos hablando de que los murciélagos tienen una implicación directa y muy importante para el campo mexicano, Julio, pero también para el ecosistema. Y justamente hacia allá va mi pregunta, Javi, ¿cuál es esa importancia que tienen los murciélagos en el campo mexicano? Oye, pues hay un ejemplo muy padre que a mí me gusta destacar mucho. Como sabes, Julio, nosotros en México destacamos por tener una planta llamada agave. De ahí viene... ¿Qué bebidas te gustan? El tequila, por ejemplo, que es el destilado. El destilado por excelencia de nuestro país, pero también el mezcal. Okay. La industria del agave como tal, el funcionamiento que ha tenido es de que utiliza una planta y hace muchas copias de una misma planta para tener toda una industria, tener muchas plantas de agave para satisfacer a la industria. Pero esta práctica de tener clones de la misma planta lo que hace es que puede impactar en la calidad del sabor final del producto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita conjuntamente con las empresas de los destilados y las universidades? Fomentar que del 100% del sembradío de agaves, 5% se permita su florecimiento, precisamente para que vengan los organismos polinizadores, aves, insectos, pero fundamentalmente murciélagos. Y de esa manera elevar la productividad y el sabor del producto final, que es el alcohol, y también abastecer de semillas y de polen a las especies silvestres alrededor de estos cultivos. Padrísimo. Entonces, eso quiere decir que tenemos un compromiso muy especial con las especies, en este caso con los murciélagos, que en muchas zonas lamentablemente se encuentran en peligro de extinción y tienen una función muy importante en la naturaleza, en la vida. Totalmente, Julio. De hecho, acabas de tocar un punto que es uno de los impactos negativos para este tipo de organismos. El desplazamiento de bosques, de selvas y de vegetación que es propia para la supervivencia de estos bichitos, pues implica que haya una disminución en su población. Y eso evidentemente tiene un impacto, una repercusión directa, reitero, en la naturaleza, o sea, en el ecosistema virgen, pero también en las actividades del campo mexicano. Así que hay que procurar su cuidado, ¿eh? Totalmente. Y bueno, familia, como dato curioso también, se dice según estadísticas que un murciélago puede tener solamente una cría al año. Eso quiere decir que la posibilidad de reproducirse es limitada y por eso el compromiso de no extinguir en muchas zonas la especie. Totalmente. Tenemos que preservar los sitios de refugio para estos organismos. Pareciera que en efecto
Tú vas a una caverna o a alguno de estos lugares en donde habitan naturalmente y vemos cientos de estos organismos. Lo cierto es de que su condición de reproducción los limita hasta cierto número. Y si estamos reduciendo las zonas en donde habitan de manera natural, pues vamos a impactar tanto su supervivencia como la nuestra, Julio. Porque estamos hablando de que todo lo que nosotros consumimos del medio natural y del campo proviene de la actividad que hacen este tipo de organismos. Así que hay que cuidarlo. Así es. Bueno, familia, pues hoy conocimos un poquito más acerca de los murciélagos. Gracias, Javi Triana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Julio.